a ver si se ve, si se ve y se escucha bien. Vamos probando a ver qué tal. Voy a ver, Claudio, voy a ver si alcanza a ver. ¿Ya? Parece que lo va a ver. Ya empiezo a ver ya. No todavía. Bueno, vamos a hablar sobre, buenas noches. Ya esperemos que empiece a funcionar pronto la conexión. Ya tenemos algunos amigos por acá. Buenas noches, Carlos Mario, también Jorge Suárez también. Hola Olivera, ¿cómo van las cosas? Ayler, ya, perfecto. Francis, ok, buenas noches, un saludo. Rápido se está conectando. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marisa también, buenas noches. Lourdes también, un saludo a todos ustedes por allá. A Cela, bueno, buenas noches. Bastantes noticias, bastantes sucesos que han ocurrido, así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Cómo está la conexión? Estamos intentando, no sé qué tal, porque estamos intentando también hacer algo por YouTube. Vamos a ver si funciona. No sé si, porque hay algunos seguidores que están por YouTube, entonces vamos a intentar por los dos a ver qué tal funciona. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Un saludo. Jorge también. Buenas noches. Aunque por acá en La Habana está más fresco, pero como usted, no siempre, todavía hay calor. Así que ahí estamos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Mercedes. Hola, Mercedes. Bueno, esperemos ya unos minutos, unos segundos ya que un grupo de ustedes esté conectado y arrancamos. Recordamos que mañana miércoles seguimos con todos los miércoles en un tuitazo en todas las redes sociales para mover el tema de los presos. Así que ya hemos ido pasando algunos carteles que ha ido elaborando principalmente Claudio, ¿no? Entonces no funciona por YouTube. Déjame ver si por acá yo logro hacer algo. ¿Está seguro que desea cancelar? Déjame ver si lo pongo por YouTube, a ver si por YouTube se ve. Ahorita se estaba viendo, pero dejó de verse, entonces déjame ver si logro que se vea. Sí, y por favor compartan. Renzo también, buenas noches. Iván también. Recuerda decir que dice que la conexión no está buena, dice Iván. Bueno, esperemos que vamos a ver cómo funciona. Recuerda decir que todas las preguntas que tengan ya sí, todas las preguntas por favor que tengan ya las pueden ir haciendo y entonces Jorge Suárez dice que no funcionó por YouTube. Sí, déjame ver si yo logro María Fialo está mirando, Santizán Santiago también, Renzo Ronsoli. Sí. Gracias. Bueno, déjame ver si logro hacerlo por acá, tratando de... ¿Hoy qué día es? 24. 24. Ya lo compartimos en esa fecha. Vamos a ver si por YouTube quiere funcionar también. Alexis, buenas noches. Roberto. Maile Ledema está también conectada. Sí, Maile, buenas noches. Transmitir en vivo entonces. Vamos a ver si funciona. Bueno, ya vamos a ver. Dice por acá que está en vivo. Vamos a ver si funciona entonces. Bueno, Elena, también buenas noches. Yo creo que ya en unos minutos va y viene la conexión. Silvia, buenas noches también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que ya voy día de la Merced, sí. Hoy es día de la Merced. Elena Millera dice que Claudio no está bueno por YouTube. Que siempre dile que nos mande referencia, que es muy bueno siempre que nos atiende. Sí, bueno, por la que se vea mejor. Ariel, buenas noches también. No sé, al final es una prueba. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, yo creo que voy empezando ya. Un día con bastantes noticias importantes. Les decía, recuerden, por favor, compartan y recuerden mañana también lo del tuitazo por los presos. Está funcionando hasta este momento, estamos dando más visibilidad. Realmente es necesario continuar con esto porque, como todos hemos visto, la situación se está complicando cada día más, ¿no? La situación está... la situación represiva y de control por parte del régimen está complicándose cada día más. Entonces, hoy realmente ha sido un buen día. Yo creo que para todos las noticias que hemos visto,
se inició la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y arrancó con un discurso para nosotros los cubanos yo creo que espectacular. El discurso de Bolsonaro acusando directamente al régimen de tener mano de obra semiesclava, de desestabilizar la región, de exportar el socialismo en Venezuela, de parasitar, de tener el control en Venezuela de toda la situación esta crítica que se está generando. Yo creo que fue ese primer discurso de Bolsonaro excelente, realmente para mí fue, o sea, me sentí contento de ver lo que estaba diciendo. Por supuesto acá lo pudimos ver por Telesur y se imaginarán los comentarios, ¿no? Los comentarios fueron de lo peor, pero realmente lo que estábamos viendo nosotros fue bien interesante porque fue el primer discurso de toda esta plenaria que hay en Nueva York. Y después vino el presidente Trump. Creo que el discurso del presidente Trump también fue magnífico. Vi realmente, tocó muchísimos puntos y sobre ellos quiero hablar poco a poco, pero en especial lo que habló sobre el tema Cuba también fue excelente. Yo no sé qué impresión, ya después recuerden todos los comentarios y todos vayan poniéndolos para que Claudio pueda copiarlos y después interactuar. Y les digo, realmente no sé qué impresión tendrán ustedes, pero yo creo que realmente fue una buena sesión y sobre todo me pareció vi una sintonía entre lo que estaba en posicionamiento y lo que estaba discursando Bolsonaro y lo que estaba discursando Trump, sobre todo en el tema regional. A mí me pareció, Bolsonaro mucho más enfocado en la región, Trump por supuesto por el alcance y la posición de Estados Unidos mucho más global, en el tema global su discurso. Yo quisiera tocar mencionar varios de los puntos de Bolsonaro. Hizo especial énfasis en todo el tema del socialismo en la región, todo el daño que ha ocasionado en Venezuela, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo allá, el tema de la explotación de los médicos, el uso de seres humanos en una explotación semiesclava, la penetración de los cubanos, como decía, en Venezuela y en Brasil. Creo que fue en eso bastante directo, por lo que estuvimos viendo acá en las noticias, en el noticiero de la televisión del régimen, bastante molesto con lo que dijo Bolsonaro. Incluso dijeron que iba a haber respuestas contundentes, o sea, ese tipo de mensajes que ellos siempre están usando. Bueno, parte de eso lo usaron también. Dijeron que iban a responder de forma contundente. No sé exactamente cuál será la contundencia y en qué sentido. Este individuo, Bruno Rodríguez Parrilla, también muy molesto porque ellos saben que esos primeros discursos en la sesión tienen un impacto en los medios, en la prensa, y para nada fue positivo para ellos, ¿no? El tema ya después, el discurso de Trump, yo creo, como conclusión, por lo menos saco yo, del punto de las sanciones económicas como mecanismo de presión. Creo que fue muy claro, y hasta ahora por su actuación es muy claro, que Trump no es un individuo dado a los conflictos bélicos. Hasta ahora no ha mostrado esa inclinación, pero lo que sí ha mostrado es que con las sanciones económicas actúa y es bastante agresivo en ese sentido, o sea, es bastante proactivo. Y en el caso cubano, sin dudas, hoy mismo lo estamos viendo en el caso del régimen venezolano también, y hoy mismo salieron par de sanciones del Departamento del Tesoro a unas nuevas navieras que están encargándose del movimiento, del tráfico de petróleo de Venezuela a Cuba. De hecho, estaba leyendo que una de ellas es parte de los propietarios, o por lo menos de los que manejan el negocio, un hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno o ex yerno de Raúl Castro, da igual. Otro hermano. Otro hermano. ¿Que López Levi? No, López Levi es como primo o sobrino, no es hermano de esta persona. Entonces, este individuo es de las que está manejando estas navieras, parece que está instalado en Panamá y, los han sancionado, el Departamento del Tesoro lo sanciona y por supuesto eso les va a dificultar a ellos
todo este tráfico. Ya escuchamos ahora mismo en el noticiero a un tuit de Díaz-Canel diciendo también que iba a haber una respuesta y que no iban a doblegar, y sobre todo se está refiriendo a algo que estamos viendo en la práctica y que está saliendo por todas las noticias, que es que el régimen está teniendo serios problemas con mantener una dinámica normal dentro del país. O sea, el movimiento el transporte entre las provincias, el movimiento de productos y mercancías, todo eso evidentemente se está viendo afectado. El régimen lo está reconociendo. Ahora mismo en los últimos días hemos estado viendo en los noticieros, están regresando según ellos a la tracción animal como mecanismo, como medios en el campo, lo cual todos recordamos que fue también todo ese delirio de los años 90. Y claramente que ahora, hoy en día, esté el Departamento del Tesoro sancionando a estas nuevas empresas navieras y que el régimen esté diciendo que la presión es tremenda y esté manejándose con toda la alarma que lo estamos viendo, es un síntoma claro de que la situación la tienen bastante complicada. Pienso que en breve, vamos a ver muchas más afectaciones. De hecho, ellos lo habían mencionado, van a tener que salir entonces al mercado internacional a comprar el petróleo que en los últimos días también ha aumentado su valor. Entonces tendrán que salir a ese mercado internacional a comprar el petróleo con un dinero que no tienen. O sea, es evidente. Y por cierto, recordando ahora, no sé si ustedes recuerdan que hace unos meses, un mes, 2 meses o unas cuantas semanas atrás, ellos fueron a una corte en Virginia para defenderse de la acusación que había hecho ExxonMobil. Quienes fueron Cemex y Coupé. Y es claro que ellos estaban ya previendo lo que venía y que tenían que de alguna forma tratar de lograr algún cubrimiento en lo legal para que algunas empresas extranjeras se metieran, o sea, le vendieran a ellos el crudo. Entonces creo que todo esto es un síntoma claro de que ellos saben la situación que están enfrentando, ellos saben lo que viene. Y bueno, ya en los últimos días sí no están ocultando cierta alarma, porque como les decía, como habíamos comentado en otras ocasiones, ellos sí habían tratado de evitar dar esas malas noticias. Entonces, el discurso de Trump, en mi opinión, fue muy directo. El tema de las sanciones me pareció magnífico. El tema sobre el pulseo en los temas económicos con China también me parece que era ya desde hace mucho tiempo necesario. Los chinos venían ganando un terreno tremendo con competencia desleal, sobre todo en el tema tecnológico, esto de los derechos de autor, fusilar la tecnología y todo. Realmente algo que no entiendo cómo pudo extenderse tanto cuando se sabía el daño que estaba ocasionando, ¿no? Entonces me parece que todo esto ha ocurrido en tiempo. Y Trump hizo una clara diferencia en su visión de lo que él llama el patriotismo, o sea, el estar enfocado en su país, en las dinámicas, en la economía interna, en la cultura del país, en todo, y el globalismo como un método que está de alguna forma tratando de imponer una visión global y con una agenda bien marcada. Y eso me llamó la atención y me pareció muy interesante. Y les digo por qué. Es evidente que en el caso Cuba, como todos estamos metidos en esta locura y en esta pesadilla del castrismo, muchas veces no se repara en qué influencia están teniendo esas agendas desde el exterior al interior de Cuba. En el régimen sabemos, el régimen se maneja como siempre, es un sistema completamente vertical, totalitario, bien cerrado. Pero hay otros actores que incluso el propio régimen ha manejado, y ya la vez anterior hablábamos del tema de la famosa oposición leal, pero también dentro de la oposición yo diría, hay una clara influencia de estas visiones desde el exterior. Y ese es un punto que yo quisiera tocar hoy, porque de hecho hoy hablaba con un periodista de Radio Martí que me llamaba para una entrevista para que diera mi opinión sobre el discurso de Trump, y parte de lo que terminamos después hablando, off the record, era por una parte el tema de la falta de debate, pero por otra parte
la ausencia de un mapa político, no la ausencia del mapa político, no, sino el desconocimiento más bien del mapa político que existe dentro de la oposición, y muy vinculado, por supuesto, con toda esta influencia que hay del exterior. O sea, no es evidente, o por lo menos para nosotros que estamos acá, que toda esta dinámica que hay en el exterior de Cuba, toda esa visión, sí tiene un reflejo al interior de la isla. Y de eso a mí me gustaría hablar, me gustaría intercambiar con ustedes, porque definitivamente es algo de lo que se desconoce completamente. Y cuando hemos hablado de la necesidad de que exista un debate político al interior de la oposición, es porque eso definitivamente lo necesitan ver los actores externos. Personas como ustedes, como otros amigos, o incluso dentro de la misma oposición, los activistas, muchas veces no es tan claro cuáles son los posicionamientos políticos, más allá de, por supuesto, querer tirar al régimen y a la dictadura. Yo creo que es muy importante que todo esto empiece a colocarse, y por lo menos yo les doy mi visión. Por supuesto, hay otras visiones, perdón un momentito, cayó el pañuelo. Hay otras visiones, hay otros posicionamientos, pero yo le doy la mía. Ojalá que otros actores de la oposición también entren en este debate y puedan ellos también comunicarle cómo es que están viendo lo que ocurre hacia el interior en ese sentido. Entonces, déjenme, no sé si Claudio hay por ahí algún comentario para ya empezar a interactuar y en base a eso mismo. No son preguntas todavía importantes, pero por ejemplo, Elena Millares, partiendo de que todas las empresas que fueron sancionadas son de Panamá. Sí. Dice, Panamá está lleno de venezolanos enchufados y la gran parte de ellos no tienen visa para entrar a Estados Unidos y tienen grandes negocios marítimos y todo tipo de negocios comerciales, sin contar con el de la droga. Ok. Entonces, bueno, claro que sí, y es evidente que ellos ahora tienen que salir a buscar muchas opciones para poder abastecerse de petróleo, así que ahora a ellos se les genera una situación bastante compleja, en el sentido que tienen que buscar empresas bien establecidas para que puedan ir al mercado internacional y comprar el crudo, ¿no? Pero bueno, por donde iba, me parece que es interesante que se dé toda esta discusión en temas que hoy en día son fundamentales. Por ejemplo, veíamos, sé que en Facebook se dieron algunos debates con el tema del medio ambiente, sobre todo la actuación de esta muchacha, de esta adolescente de 14 años, Greta, que realmente a mí me pareció penoso ver una muchacha que sea manipulada al nivel que ha sido manipulada y que hablara incluso en una forma también tan descompuesta, como con un odio, como con una rabia. Me parece que todo esto es muy penoso y, como les decía, sí estoy claro que hay grupos o instituciones, organizaciones que desde el exterior tienen su rebote, su influencia dentro de lo que está pasando en Cuba, que marcan o tienen distintas, o sea, que hay distintas agendas, distintas visiones. Y me parece que sería muy interesante, que desde la oposición un poco se empiece a dibujar cuáles son las visiones que se tienen con respecto a estos temas, que al final son temas ya globales y que atañen a todo el mundo. Creo que es algo que falta, y que eso no quita que realmente, estando desde distintas visiones, bueno, se pretenda o se busque el fin del castrismo. Yo creo que si bien, como hemos dicho muchas veces, es difícil de momento poner un paraguas o una plataforma donde estemos todo el mundo, sí se puede trabajar en puntos en común, pero todos estos temas que están relacionados con una problemática global deben de alguna forma estar sobre la mesa y conocerse. El mismo tema que en los últimos tiempos se ha desatado bastante debate, que tiene que ver con una visión más hacia lo individual, una visión más que tiene que ver, bueno, usualmente se llama desde el capitalismo o el conservadurismo o la derecha, y la visión socialista, que en el caso de estos regímenes como el de Cuba y Venezuela llegan a un extremo, ¿no? Entonces me parece que
es importante que se comience a dar ese debate. Y como les decía, yo invitaba al periodista que me llamaba hoy de Radio y TV Martí a que ellos estimulen ese debate. Él me decía que ellos han intentado, que realmente en los últimos tiempos lo que han encontrado es un poco de reticencia a ese tipo de debate. Yo les mencionaba, como he hecho aquí en otras ocasiones, que en el caso de los venezolanos ese debate se da, y su argumento era que los venezolanos todavía tienen elementos que vienen desde una democracia y que en el caso nuestro eso había sido completamente barrido, ¿no? No sé, Claudio, si hay por ahí algún otro comentario, si quiere. Alejandro Montero dice: hola Antonio, se dice que la Unión Europea le dejó mucho dinero a la dictadura recientemente, ¿es cierto? Bueno, yo realmente no creo que haya dejado mucho dinero. También se habla algo de China, pero son... bueno, China dio un poco más, en estos días atrás China parece que dio un poco más. Realmente yo creo que los europeos lo que han buscado durante mucho tiempo es tratar de tener una presencia, porque según ellos, cuando ocurriera en algún momento determinado un cambio en Cuba, entonces ellos pudieran estar presentes y competir con los norteamericanos, con los empresarios norteamericanos. Pero bueno, eso fue desde los años 90 que estaban esperando esos cambios. Miren, han pasado 25 años, al final la mayoría de todas esas empresas europeas han sido estafadas, han terminado yéndose de acá, excepto los Meliá o Iberostar o dos o tres más. Muchas de todas esas empresas al final terminaron yéndose, sobre todo las que eran más pequeñas y medianas, ¿no? La mayoría de todo eso, de todos ellos fueron estafados y se fueron. Así que yo no creo que realmente hay mucho. Yo creo, mi opinión es que más bien Federica Mogherini lo que vino fue a tratar de dar el último espaldarazo, quizás a poner un poco de presión política para que ya los países que quedan por ratificar el convenio, el acuerdo bilateral, lo hagan, y así de alguna forma calzar de último minuto al régimen. Pero realmente no creo que hay grandes inversiones en este momento, ni grandes... si quieres entra por acá ya, Claudio, y vamos interactuando. Buenas noches. O sea, hay más puntos por acá, pero bueno, prefiero llevar estos puntos interactuando con ustedes, ¿no? Manuel Paneque Lines dice: yo creo que es importante que la oposición en Cuba se una en pro del objetivo común. Me entristece saber que hay puntos de vista muy diferentes en los líderes políticos de oposición. Por eso apoyo todas las posiciones en contra de la dictadura. Sería más productivo el respeto entre todos los líderes y una discusión que vaya hacia el evidenciar la corrupción de la narcodictadura. Bueno, ese tema es un tema que casi sale a diario en todos los live. Bueno, parece que por acá el de Facebook, el de YouTube se ha parado, pero bueno, seguimos por acá porque Facebook va bien. Ese es un tema que sale, el tema de la unidad, y me parece que esto que estábamos hablando de la intervención de Trump hoy y de Bolsonaro y todo este debate que se está dando a nivel general sobre el globalismo, la globalización, el socialismo, la tendencia de izquierda más conservadora, yo creo que todo eso da muy buen pie para un poco entender lo que está pasando en la oposición. Yo les decía que en otro de las transmisiones, que durante el periodo Obama claramente se definió un mapa político que se ha mantenido en lo posible, porque realmente el régimen nos ha dado muy duro a la oposición y ha logrado que muchísimos activistas abandonen el país y realmente golpear a muchos grupos. Sin embargo, ese mapa que se venía dando, yo creo que tiene que ver con las visiones también políticas que tenemos de lo que sería el fin del régimen y un proceso de transición. En un caso, como yo les he dicho, había personas que consideraban que se podía esperar por un proceso de reformas graduales del régimen, y que a partir de esas reformas graduales del régimen después podía venir un periodo de cohabitación, y que poco a poco, o sea, cohabitación en el sentido que el régimen le diera espacio fuera cediendo espacio a la sociedad civil, a la oposición, y que entonces a partir de ahí se diera un proceso de cohabitación y poco a poco ir a una transición. Nosotros desde un principio nos opusimos, dijimos que eso no iba a funcionar, y fue lo que ocurrió, pero sí hubo un sector de la oposición que apostó por eso.
Y yo realmente, si me preguntan, y analizando un poco los actores que estaban en cada uno de estos dos grupos, yo sí diría, sin mucho temor, que realmente la posición que estuvo apostando por por ese gradualismo y por esa cohabitación futura era la parte de la oposición que tiene que ver más con la izquierda, que tiene que ver, algunos se califican como socialdemócratas o de izquierda, y quienes estábamos más en el lado opuesto a todo este proceso de deshielo y que dijimos que realmente tenía que haber un fin de la tiranía y después una reconstrucción desmontando completamente la tiranía. Tenemos una posición más sobre las libertades individuales y menos el colectivismo, no sé si llamarlo eso derecha o no, pero más desde esa posición. Entonces, a mí me parece... de hecho, cuando gana Trump, desde el Estado de SAT y desde el Foro por los Derechos y Libertades, nosotros hicimos aquel video de alguna manera dando el visto bueno a todo aquello, ¿no? Que tenían mucho más que ver con nuestros intereses después de todo lo que había pasado. Dando el visto bueno Obama, al cambio político. No a otra cosa, porque realmente... claro, en ese momento todavía no sabíamos. Independientemente que nosotros tenemos nuestra afinidad política y nuestra visión con respecto a la política de Estados Unidos, bueno, como actores políticos desde el interior de la oposición, bueno, lo que nos interesa y donde estamos enfocados es principalmente en lo que ocurre con la política hacia Cuba. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el nombre de la persona? Manuel Paneque. Manuel, yo creo que en ese sentido sí hay ese mapeo, sí hay esa diferencia, sí la hay. Y en este mismo sentido, de los temas globales de los que estábamos hablando al principio, también lo hay. Hay algo aquí que yo en lo particular he repetido varias veces y me parece que puede ser una de las vías para lograr ciertos consensos, y es un planteamiento de principios, o una declaración de principios, o una convergencia de principios o de principios democráticos que sí pudiera dar una cohesión. Pero yo honestamente sí creo que con las dinámicas tan intensas que se están dando en este momento, es muy difícil pensar que se puede construir una plataforma donde quepamos todos, porque evidentemente hay diferencias políticas claras en la visión que tenemos. Y sobre todo en eso que te estaba mencionando, en que algunas personas creen que puede haber un proceso gradual de reformas en el sistema y que a partir de ese proceso gradual una cohabitación y que poco a poco eso derivara en una democracia, y otros que creemos que al fin la tiranía tiene que terminar, hay que desmontar la tiranía y a partir de eso es que entonces puede venir realmente un proceso de transición democrática. No, yo quería contestarle también a Manuel Paneque cuando él dice, por eso apoyo todas las posiciones en contra de la dictadura. Manuel, por ejemplo, en mi punto personal, si vas a una carrera de caballos, no le puedes apostar a todos los caballos. El que sabe de caballos dice quizás el 5 o el 7 gane, el resto podrán ser anticastristas, sí, pero en ese sentido, ¿cuánta efectividad tienen sus estrategias? Pero en ese sentido, sí, en algún momento tienes que apostar por alguien, por quien tú creas. Pero en ese sentido yo creo que tiene que ver con el posicionamiento ideológico, ¿no? No, mira, por ejemplo, Antonio, ¿cómo nos unimos con un grupo de oposición que esté en contra del embargo y nosotros estamos a favor de las sanciones? Dice, jamás nos podremos poner de acuerdo en un tema de unidad y de firmar un acuerdo. Serían unas discusiones ilimitadas. Entonces, con ese tipo de posicionamientos, con ese tipo de posicionamientos, ahí es muy difícil que usted nos vea a nosotros estar. De hecho, Claudio, eso fue parte del debate que se dio en un momento determinado entre las dos principales. Aparecieron como dos plataformas, una que la nuestra, el Foro por los Derechos y Libertades, y estaba también la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, y esta segunda evidentemente estaba apoyando todo el proceso de deshielo, estaba en contra de las sanciones económicas, y por supuesto ahí era imposible llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces me parece que en ese sentido tiene que quedar claro que si bien hay algunos puntos en los que podemos congeniar, en los que podemos acordar, hay otros puntos que las diferencias son sustanciales, ¿no? Y ahí es casi imposible ponerse de acuerdo. Es como que ahora de momento salga un grupo de personas diciendo, bueno, nosotros creemos que hay que nuevamente regresar a la política de Obama, hay que desmontar las sanciones económicas, hay que darle créditos al régimen, hay que permitir que el régimen, o sea, que de momento alguien nos diga eso, claramente no hay forma de congeniar con ese grupo, ¿no? No, hace muy poco yo en uno de los artículos de Panam Post, Antonio, hablaban de que Obama decía, prefiero estabilizarlo, o sus asesores, sus consejeros, ellos están en una política de estabilizar el régimen y no derrocarlo. Los dos cuestan dinero.
y entonces, bueno, apostaron por otro lugar. Nosotros creemos que esto no tiene remedio. No sé si tienes otra pregunta por acá. No, hasta ahora no hay nadie con ninguna pregunta o algún comentario. Parece Yo creo que ahí te deben estar saliendo, porque por aquí sí yo estoy viendo aquí. Rafael Granda. Yo creo que cada uno de los actores... Yo leo, a ver. Yo creo que cada uno de los actores principales de la oposición en el futuro, que ojalá sea un futuro cercano, van a tener que asumir un partido político cada uno y competir, pero lo fundamental es que los que no ganen deben respetar la decisión del pueblo. ¿Eso no lo tienes acá? No, estuve leyendo el último... bueno, no, por supuesto, todo eso, déjame por acá, Rafael, por supuesto que sí, y esa final termina siendo la génesis de todo esto, termina siendo la génesis de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos se forman por este posicionamiento y bueno, se supone que en un momento determinado uno pueda empezar a construir algún tipo de consenso a raíz de los puntos en comunes, pero sí es importante y es fundamental que se pueda realmente... Deja apagar por acá por YouTube, porque realmente se paró y... Espérate un momentito. Que decía... No logro aquí en mi teléfono. Está un desfasaje de rato. Entonces, no, es que lo que estábamos haciendo por YouTube evidentemente no funcionó. Realmente la conexión es bastante... es mala. Entonces, les decía, esa claramente es la génesis de lo que es esos partidos políticos que tienen que al final quedarse, ¿no? Tiene que darse toda esta polémica para que realmente la gente, tanto al interior de la isla como en el exterior, pueda empezar a conformarse una idea de a dónde quiere unirse, o dónde quiere colaborar. Y a mí me parece que en este punto hay algo que es fundamental, que yo tenía apuntado por acá. O sea, hoy mismo estamos viendo, con toda esta interacción, con todo lo que estamos viendo en las redes sociales y todo, una interacción mucho más intensa entre lo que es el exilio y los que estamos acá adentro. Y en ese sentido, me parece... Déjame subir por acá. No. Y en ese sentido, creo que es importante que por eso ustedes puedan leer cuáles son los posicionamientos que tenemos acá. A mí me parece que en todo este contexto, en todo el contexto de las sanciones, en todo de las presiones que se pueden hacer, el exilio ahora mismo tiene un papel importantísimo que jugar. El régimen, como he dicho en otras ocasiones, va a ir directamente a buscar recursos y apoyos que vienen de la remesa, de los bienes que se envían. Y creo que sería muy importante que, aparte de las sanciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, sanciones que tienen que pasar por todos los mecanismos legales y todo, creo que es importante también que el exilio moralmente ponga su peso, en el sentido de, por ejemplo, el envío de la remesa, los viajes, o sea, todo el famoso intercambio cultural, o sea, toda esa interacción que hay entre la isla y el exilio. Yo creo que ustedes tienen muchísimo que aportar, sobre todo en el plano moral. Entonces, y en el plano económico también, porque todos posicionamientos morales pueden tener una influencia tremenda en el tema económico. Entonces, me parece que eso es fundamental y en ese sentido me parece que es importante también que se vayan generando las alianzas entre ustedes allá y los grupos que estamos acá adentro. Porque independientemente que, como se dice, bueno, se supone que la mayoría queremos, o muchísimas personas queremos el fin del régimen, bueno, no todos los individuos que están allá, no todos los actores políticos, los grupos que se pueden formar, no todos están de acuerdo con las líneas o las visiones políticas de todos los actores acá en la oposición. Entonces, eso me parece que ya es importante que empiece a ocurrir y es parte natural de todo este proceso. Entonces, creo que esa interacción ahora mismo es fundamental y creo que ese debate es fundamental. Ariel Estar dice, ¿cómo ves la situación en La Habana? Bueno, lo que estamos viendo, y les decíamos, hasta este momento la situación es difícil. Hay claramente alteraciones en el transporte, en el abastecimiento, pero lo que estamos leyendo nosotros de las noticias y las nuevas noticias que están llegando y el tono de ellos, es que evidentemente la situación puede complicarse en un futuro inmediato. O sea, yo creo que eso es algo evidente por los mensajes que ellos están dando, el tono del propio Bruno Rodríguez, de los noticieros, todas las entrevistas que están poniendo, o sea, una cantidad de entrevistas tremenda.
Lamentablemente acá nosotros no podemos un poco pasarle fragmentos. Quizás en cambio de bola pongamos algunos audios para que ustedes escuchen también lo que, cuando tengan tiempo, cuando lo escuchen, lo vean, los tonos que está manejando el régimen. Pero Ariel, sin duda ninguna, la situación para nada es alentadora para ellos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante que toda esta interacción y todo vaya creciendo, porque claramente hay un momento donde la acción de ustedes, conjunta con la nuestra, tiene que tener un mayor peso, tiene que tener una mayor acción. Y en ese sentido creo que es importante que ya el exilio vaya despertando y vaya implicándose mucho más en las políticas, ¿no? No solamente, como les decía, no solamente debe ser la política que lanza el gobierno de los Estados Unidos, sino también me parece que son las acciones que debe lanzarse del propio exilio hacia la isla, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Silvia Méndez dice, ¿qué papel está jugando Rusia? Yo creo que se está refiriendo tanto a que Maduro fue ayer a Rusia y debe estar allá aún, y bueno, funcionario cubano que fue también. Bueno, dentro de las noticias, Ricardo Cabriza, que es uno de los viceministros, ¿no? del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, perdón, está allá en Rusia. Maduro llegó a Rusia ayer en la noche o algo así, y claramente están buscando apoyos. O sea, evidentemente ellos no se van a quedar con los brazos cruzados a esperar colapse la situación. Ellos están buscando la ayuda de estos individuos de Rusia, y claramente Rusia ve tanto a Cuba como a Venezuela aliados, los ve como aliados naturales en la región. Entonces claramente es parte de lo que vamos a tener en el escenario. Pero no obstante, las presiones que están aplicando Estados Unidos, recordemos que también Rusia está bajo un sistema de sanciones también. De hecho, los otros días comentaban que un funcionario ruso comentaba que Rusia tiene que aprender, imagínense ustedes, del régimen cubano, de cómo ha ido sorteando las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, para entonces ellos también implementar ese tipo de políticas, ¿no? de evasiva de las sanciones, ¿no? Pero evidentemente la alianza que hay con Rusia, con China, con Irán, con todos estos países que tienen esta tendencia de regímenes autoritarios y totalitarios, la afinidad y la relación cada vez se va a estrechar más. De todas formas, esto es algo mío, no lo ha dicho nadie ahora. Yo creo que el discurso de Trump, incluso elementos que planteó Bolsonaro también, dan confianza para que se pueda ir presionando cada vez más, Antonio, en el sentido de incluir a Cuba y a Venezuela como países patrocinadores del terrorismo, que los incluyan en la lista. Eso sería fantástico, porque vendría acompañado de un paquete de sanciones. Yo pienso, Claudio, que como decía al principio, la administración Trump, en especial Trump, si bien se ha visto que no es proclive a las acciones militares, sí se ha visto su proactividad en el tema de las sanciones económicas, y parte de lo que implicaría la inclusión del régimen cubano en la lista de patrocinadores del terrorismo traería eso consigo apretarles el cerco económico, ¿no? Entonces yo sí pienso que en cualquier momento esa medida puede aparecer, y más con lo que ha pasado de la FARC y todos estos grupos irregulares colombianos que ya se sabe que están operando dentro del territorio venezolano, que incluso ellos mismos se han relanzado, ¿no? ¿Cómo no? Aristide Fernández dice, se ha visto una proliferación de compañías cubanoamericanas de recargas y agencias de viajes para Cuba desde la Florida, principalmente, que evidentemente tienen que sentarse en la mesa de negociaciones con las instituciones castrocomunistas, como el monopolio gastista ETEX, el Ministerio de las Comunicaciones o el Minstur, Cuba Travel y otras. ¿No cree usted que esto es darle oxígeno a la dictadura, que a su vez financia la entrada y permanencia de agentes en el exilio que promocionan sus negocios? Aristide Fernández. Aristide, yo estoy muy de acuerdo con usted. A mí me parece que, y por eso mencionaba, es el momento de que no solamente esté operando legalmente las acciones o las medidas que toma la administración Trump. Eso es una parte y eso está muy bien. Pero a mí me parece que moralmente tiene que haber una presión también de la comunidad sobre todas estas empresas y todos estos grupos que al final muchas veces incluso buscan los mecanismos de evadir los controles y se ocupan de inyectar al régimen. Todos sabemos que durante el periodo de Bush, por ejemplo, habían mulas y grupos que traían dinero y manejaban envíos por terceros países. En este mismo momento, todas esas empresas que están montadas en Miami
tienen que al final terminar negociando con el régimen cubano. Yo en lo particular pienso que ese análisis de los envíos de bienes y dinero necesita buscarse como un punto de equilibrio, pero lo que sí no se debe permitir es que realmente haya un trasiego total, que al final termina siendo una forma de abastecerse el régimen y evadir parte de todas estas sanciones. También he mencionado, y en estos días hemos puesto algunos carteles y vamos a seguir insistiendo en eso, la opción de que la gente en Cuba se maneje con el dólar. Yo no sé si ustedes logran percibir eso allá, pero para aquí, hacia el interior, eso jugaría un papel tremendamente importante, porque el control de la moneda por parte del régimen es al final control político. Y en el momento en que el régimen no pueda controlar la moneda con la que se está moviendo el mercado negro, bueno, pues eso le va a introducir mucha más incertidumbre también en el control que tenga sobre la sociedad. A mí me parece que el manejo del dólar es importantísimo, y eso solamente, como he dicho en otras ocasiones, no hay que verlo como una acción o una medida o un posicionamiento temporal. De hecho, en un futuro, en un proceso de transición, una de las posibilidades a valorar sería la dolarización de la economía cubana, o sea que eso serviría también para durante un proceso de transición. Así que me parece que todos los que puedan alentar a su familia y informarlos de que es bueno, de que se mantengan usando en el mercado negro del dólar, creo que sería muy útil que se hicieran. Bueno, ya he logrado hacer algunas compras de boberías que no son en las tiendas oficialistas y me cogen el dólar a uno por uno. Sí, no, es que eso, Claudio, o sea, lo hemos dicho anteriormente, eso no es nuevo. En los años 90, realmente yo no vi un chavito de esto, que después yo le llamaban CUC, no lo vi casi hasta el final de los 90. Anteriormente lo que estaba circulando en la calle en el mercado negro era el dólar. Y como digo, eso daba una independencia a la gente, tener el dólar, esa moneda dura, y aparte el que se esté manejando eso en el mercado negro es un dinero que ellos no tienen en sus arcas, ¿no? Entonces, eso es importante, pasa de forma natural, pero me parece que es importante que nosotros lo estimulemos, ¿no? Y le expliquemos a la gente, le digamos por qué es un mecanismo también de boicot al régimen, el uso de los ciudadanos usando el dólar, ¿no? Ulises Hidalgo dice: es una vergüenza lo que está pasando en Miami con personas promoviendo los negocios del régimen. Yo creo, Antonio, que quizás las sanciones de Trump vayan reduciendo aquello que dijo Fidel una vez, que en el programa anterior de análisis en la mesa se ha dicho que el embargo era un colador. Es verdad que las sanciones de Trump están taponeando la mayoría de los agujeros, pero que desde el exilio, con todas estas exigencias a los representantes, congresistas, senadores, etcétera, se puede ir contribuyendo a pequeños agujeritos por donde le entran. Sí, pero mira, Claudio, pequeños asuntos. Yo creo que también, y todo esto es parte de la activación que yo creo que tiene que venir en el exilio, porque hubo una época, todos sabemos que el exilio ha pasado por distintos momentos, ¿no? El exilio inicial, después los 70, después vinieron los 80 con todos los Marielitos, después vino lo de los 90 con los balseros, después ha venido toda la gente que ha venido llegando ahora ya en la segunda década del siglo XXI. Pero yo creo que esto es un momento definitorio, y como momento definitorio al fin me parece que hay que como ponerse las pilas, porque ahora, y en ese sentido era que yo hablaba, ahora va a tener que venir obligatoriamente, si queremos terminar con el régimen, un trabajo en conjunto entre la oposición, los que estamos acá adentro, empujando a la gente que quiere de aquí sacudirse eso, con ustedes allá. Y ese trabajo en conjunto implica también no solamente las medidas económicas estas, sino una presión moral. Y todas estas empresas, todas estas canales de televisión, todos los shows estos que ahora se están dando en internet, que se están dando por todas partes, que se la viven promoviendo el envío, los viajes a Cuba, todo eso yo creo que tiene que empezar a sentir la presión de la propia gente, diciéndole: tú estás siendo cómplice de mantener el sistema. Aportando dinero. Y lo otro, alguien por acá mencionaba, hay shows de estos que están hablando que yo estoy en contra del régimen y la dictadura y bla, 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 y sin embargo están repletos de los cintillos apoyando todo este envío. Y entonces habría que ver realmente si ya esto se convierte... Por eso yo le decía a este muchacho ahorita, dice, no todo lo que se dice anticastrista es anticastrista en efectividad.
Entonces, bueno, Rita Prado dice: Antonio G. Rodiles, abrazo para tu mamá. Fuimos compañeras y amigas en el colegio teresiano. Gracias, Rita. Una persona de la edad de tu mamá. Le comento a mi madre entonces. Gracias, muchas gracias. Celso Rivero dice: yo estoy a favor de las sanciones, entre paréntesis embargo, contra la dictadura. Otros opositores no, pero coinciden en derrocar la tiranía. Es que aquí hay una contradicción. Es que Celso, mira, aquí hay una cosa que yo creo que es fundamental. Cuando vino el periodo Obama, muchísimos sabíamos que relajar y regalarle al régimen no ofrecía absolutamente nada. Hubo gente que se rasgaron las vestiduras y dijeron: sí, eso va a ofrecer y hay cambio y van a haber reformas y toda la historia. No, y era, porque si tú le quitas a la tiranía la justificación del embargo, después no tienen otra posibilidad que democratizarse. Todo eso nosotros lo rechazamos y decíamos que no, pero ahora quien optó por esa vía, ahora sí no tienen la más mínima justificación. O sea, yo creo que ahora todo el mundo debe apoyar esas sanciones, porque durante el periodo Obama, y en un próximo programa voy a hacer un recuento un poco de toda la relajación esa y todo lo que le permitió el régimen, durante todo ese periodo Obama, le regalaron tanto y tanto, y el régimen lo que hizo fue simplemente la pantomima de que iba a hacer alguna apertura y después vino inmediatamente a cerrar, a trancar, y quienes sí recibieron un chorro de recursos fueron todas las empresas militares, empresas que ya venían gestándose desde el final de los años 80, los 90, principios del siglo, y en ese momento fueron las que empezaron a capitalizar absolutamente todo. Gracias a Dios esa política se interrumpió, porque si no se llega a ver, si no se interrumpe, bueno, hoy tendríamos a todas estas empresas militares controlando absolutamente todo el país y de socias de grandes empresas norteamericanas. Bueno, entonces, las empresas militares siguen controlando el país, pero pero no de socias con estas grandes empresas norteamericanas, que todos sabemos que muchas veces a esas empresas les importa absolutamente cuál es la situación de la libertad de los países, la violación de los derechos humanos, y sencillamente lo que les importa es establecerse y hacer negocios. Entonces, gracias a Dios eso no ocurrió, pero evidentemente en este momento es muy importante que quienes estén abogando y quienes digan que realmente quieren la libertad de Cuba, bueno, tomemos los hechos muy concretos que ocurrieron y que se apoye una línea que evidentemente está golpeando al régimen, y no que se esté en todo este juego de decir: sí, yo apoyo, pero entonces vamos a permitir. A mí me parece que es el momento de realmente apretar para que el régimen esté forzado, porque hay una cosa importante acá y no se dice. Todas estas sanciones están enfocadas directamente sobre todas esas empresas militares y sobre el régimen. Pero se ha dejado abierto todo un canal que tiene que ver con lo que ellos llaman cuentapropismo, o este sector no estatal, que se abrió desde cuando Obama, y el régimen sencillamente ni cuando Obama ni ahora le ha querido dar camino. Pero ellos tienen la opción de ahora mismo, estando contra la pared, permitir que esas empresas... esas empresas no, porque realmente no son empresas. Esos emprendedores. Que esos emprendedores, microempresas, realmente puedan empezar a importar productos o puedan dinamizar la economía. Pero evidentemente a ellos no les interesa. Y eso es parte de lo que yo creo que debe estar también en todo el mensaje nuestro. En este momento, sobre quienes pesan las sanciones y toda esta presión económica es sobre el régimen y todas estas empresas militares, pero no sobre ese sector no estatal, que el régimen sigue teniendo completamente maniatado porque no le interesa que pueda evolucionar, ¿no? Ulises Hidalgo, voy a leer tanto el de Ulises Hidalgo como el de Celso Rivero. Dice: creo que debemos asfixiar esa dictadura como exiliados y no permitirles a estos influencers del régimen que lucren con el dolor de un pueblo. Y Celso Rivero dice: en definitiva, cuando caiga el régimen, el embargo desaparece con él. Yo, Celso, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que es importante que no existan los dobles discursos. Y déjeme comentarle algo. Los otros días, en un programa de Cambio de Bola, yo lo mencioné, porque me llamó la atención. Realmente, lo repito nuevamente, hace unas semanas atrás hubo una confrontación o una discrepancia con este señor, con Otaola, en el programa que él hace. Y bueno, él organizó como una especie de acto, ciberacto de repudio y todo eso. Pero bueno, hace unos días yo lo vi a él hablando del grupo Café, Cuban American Engagement, ¿cómo se llama? Café Cuban American for Engagement. For Engagement, algo así se llama. Sí, así. Y entonces mencionaba a la hija de este individuo que sale en el spot, no nos entendemos, y empezó a escapar ahí. Y a mí me pareció interesante, y desde el programa de Cambio de Bola
le dije, bueno, yo te reto a que sigas jalando esa cadenita para que encuentres lo que hay detrás. Porque realmente ese grupo café, durante todo el proceso del deshielo, tuvo mucha conexión con otros grupos que estuvieron implicados, como Cuba Study Group, como otros opositores acá, o otras personas acá dentro de la isla. O sea, eso es una cadena y un entramado. Estaban enganchados con Cuba también. Que estaban enganchados con... No, Cuba es un medio de prensa, ¿no? Pero o sea, pero Cuba está relacionado con ellos. Con Cuba es un medio de prensa. Era Cuba Now se llamaba. Cuba Now se llamaba. Entonces, lamentablemente él no siguió. Yo hubiera esperado que en otros programas hubiera seguido escalando un poco la cadenita para ver todo lo que había detrás de esa red, de ese enjambre, pero no ocurrió. Y a mí sí me parece que es importante, en ese sentido, creo que Ulises lo decía por ahí, Ulises Hidalgo, a mí sí me parece que es importante que en este momento entre todos nos exijamos transparencia en ese sentido, y no que haya un juego que al final el régimen siga usando, porque hemos visto que, por ejemplo, en la vez anterior, la crisis profunda que fue en los 90, el régimen logró sortearla, y miren, ya van 25 años después. Yo no quisiera que en este momento esté arrinconado y que ellos encuentren la vía de escapar, y cuando vengamos a ver tengamos que soportar a estos individuos 10, 15 años más, ¿no? Entonces me parece que... No son 25, son 30 años casi ya más. Casi 30 años ya, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante que... Hablando del asunto de Otaola, con lo de las remesas y las recargas y demás, Elena Millares dice, Otaola promueve ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción en su accionar anticastrista, el intentar desmantelar y poner a la luz con una lupa todo este tipo de tejes y manejes, y bueno, por otro lado, está promoviendo ese tipo de cosas. Ahí en ese sentido, por eso le decía, me parece que es muy importante el activismo que venga desde la comunidad. Es claro que algunas de las personas que en otras épocas tenían toda una intensidad y una acción política y una influencia en la comunidad ya han envejecido, algunas personas han muerto, entonces todo esto viene un proceso ahora de cambio generacional, de nuevos actores, y creo que es importante que esos nuevos actores se sientan y que tengan una influencia. Del lado de acá hay individuos y grupos que estamos en total sintonía con una mayor presión, con arrinconar al régimen, con tratar de provocar el cambio, por pincharlo, por llevarlo a que finalmente se desmonte todo esto. Así que encontrar los aliados es muy fácil, ¿no? Es cuestión de empezar a tomar las acciones e interactuar más. No, y como dice Juan Carlos Herrera Costa aquí, dice, las políticas de apaciguamiento no han dado resultados contra la dictadura. Pero no Obama, Claudio, las políticas de apaciguamiento vinieron desde Kennedy, cuando en algún momento trataron de negociar y aquello no funcionó. Después vinieron cuando Nixon, que Kissinger le propuso a Fidel Castro que se retirara de África y que entonces ellos le levantaran el embargo, no funcionó. No funcionó después con Carter, cuando reabrieron la sección de intereses y bueno, Fidel Castro terminó lanzándoles el éxodo que ocasionó lo que, el Mariel, y envió para allá, vació las cárceles, envió, por supuesto, dentro del grupo de cubanos que se fueron, enviaron delincuentes y toda esta historia. No funcionó tampoco cuando Clinton tumbó las avionetas, le lanzó el éxodo de los balseros. No funcionó cuando Obama, o sea, evidentemente el régimen jamás ha tenido ninguna voluntad política de empezar un proceso de reformas, así que no es nuevo incluso cuando lo de Obama. Bueno, Renzo Renzoli dice, si Trump y todos sabemos que Cuba es el problema de todo lo que sucede en América, pues es mejor ahorrar tiempo y hacerle una visita amistosa a Cuba y darle un solo leñazo de una vez. Yo creo que en política internacional una de las cosas que ocurre, digamos, tanto Colombia, Estados Unidos y Brasil, es que tienen a dos enemigos y no acaban de decidirse a cuál liquidar primero, y a lo mejor en ese intento de que caigan los dos a la vez, esto se ha dilatado, a de las cosas que ha ocurrido con Guaidó. Pero yo coincido con Renzo Renzoli, que además como propuesta no, pero Claudio, mira, vamos a ser muy realistas. Vamos a ser muy realistas y es algo importante decir, porque también esto es algo que vemos constantemente en el programa de Bailey, cuando Bailey está hablando de que si tiene que haber un golpe militar y hay personas que dicen que sí. Mira, es muy claro y lo estamos viendo. La administración Trump no es dada a acciones bélicas y acciones militares. Eso es muy claro. Yo no estoy hablando de acciones bélicas. No, pero pero tú puedes apretar más aún. Pero voy a esto. O sea, está claro que la administración Trump se mueve con sanciones económicas y eso es lo que están haciendo y funciona. Lo que es evidente, y tenemos que también entender
que eso es una condición necesaria, pero no suficiente para provocar el cambio. El cambio tenemos que provocarlo nosotros los cubanos al final. Así como los venezolanos, la oposición venezolana tiene que lograr movilizar y arrinconar al régimen, allá nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y para hacer eso, evidentemente tiene que haber una movilización y un nivel de activismo que no existe todavía. Y en ese sentido es parte de la idea de esta transmisión o de este live. Tratar de ir visualizando que tiene que haber esa movilización y ese activismo para entonces capitalizar todas estas presiones económicas, porque de lo contrario se van a quedar en presiones, se van a quedar en situaciones de penuria, de miseria de los cubanos aquí al interior de la isla, pero no van a encaminarse, no van a dirigirse a un cambio político. Entonces me parece que eso es fundamental, porque no creo de ninguna manera que la administración norteamericana, de hecho Trump lo ha dicho, vaya a hacerle el trabajo a ningún pueblo. O sea, nosotros tenemos que hacer el trabajo de sacudirnos y quitarnos la tiranía. Ellos están ayudando con todas estas sanciones, pero el resto, o sea, la parte gruesa, por decirlo, o una parte importante, el toque, lo tenemos que dar nosotros. Eso es como yo lo veo. Juan Ramón Porra dice, ya se está manejando que no hay antibióticos inyectables en las farmacias y algunos hospitales de los municipios. ¿Qué saben ustedes de esto? No, desde hace rato, Juan Ramón, hay una escasez de medicamentos, principalmente de los medicamentos para enfermedades crónicas ya, ¿no? Los ancianos, todo lo que tiene que ver con la diabetes, o sea, hay muchos medicamentos que ya están en falta desde hace un buen rato. ¿En las prisiones esas faltas? No, en las prisiones son, pero bueno, tú normalmente recibes una prima. No, ahora mismo una llamada que recibí hace 2 días de Silverio Portal Contreras, desde la prisión 1580, me dice que tiene la presión descompensada y de los 3 medicamentos que toma hay 2 en falta. Entonces, bueno, si afuera las colas en la farmacia son kilométricas, lentas y generalmente la gente que tiene un tarjetón no compra un solo medicamento, sino son varios, nunca. Sí, bueno, un tarjetón específica que usa un tarjetón es como una libreta de abastecimiento para las medicinas en Cuba. Para los medicamentos. Entonces sí, realmente el tema de los medicamentos es un tema serio. Bueno, Antonio, hace poco Dimas Castellano en nuestro programa y también creo que en Diario de Cuba, él dejó muy claro que según sus cálculos y a partir de ciertas plecas que él puso, nos dirigimos no a un periodo especial, sino a algo peor que un periodo especial. Bueno, de hecho mi madre, que tiene que usar medicamentos para la diabetes y otros medicamentos, los tiene porque familia, o sea, mi hermana lo ha mandado y lo conseguimos allá con otros amigos que nos regalan medicamentos y los traemos acá, pero esos medicamentos están en falta. Cuando hace poco estuvimos enfermos de dengue, tanto Claudio como yo, tuvimos que consumir medicamentos que amigos recolectan para nosotros. O sea, acá la ausencia de medicamentos, la falta de medicamentos es una constante, ¿no? ¿Qué más? Mario Trujillo dice, ya le escribí a algunos programas que patrocinan viajes, llamadas y otras cosas a favor del gobierno cubano y ninguno me ha respondido, aunque una se pronunció a favor de lo que le planteé. Bueno, yo creo que es evidente que varios de estos programas tienen como sponsor estas agencias o estos agencias de envío de viaje y la presión tiene que ser mayor. La presión tiene que ser mayor porque de lo contrario, como decimos en buen cubano, se van a hacer los chivos locos, ¿no? Bueno, Rolando Reyes Rabanales tiene trabajo, pero está mirando, manda un saludo, que siempre. Ayler González Mena dice, Otaola quiere que se quite Green Card a gente de zona, pero debería pedir eso para Café y todos esos agentes castristas. Yo creo que en ese sentido el debate debe ampliarse. El debate debe ampliarse y quien se diga que está a favor de generar todo este debate de sanciones, que se ponga que se aplique la ley, porque hay algo aquí importante. Y los otros días yo estaba viendo en un foro público de internet, en Facebook, que estaban como cuestionando que por qué había ese ensañamiento con gente de zona. Mire, todo el mundo sabe que la ley de ajuste cubano es aplicar a la residencia en una forma expedita. Y esa aplicación de forma expedita tiene que ver con la realidad política que vivía Cuba y con que Cuba era un país comunista y que la gente escapaba del país y la comunidad y el exilio logró que se implantara esta ley que era de gran ayuda. Entonces, ¿Es algo que puede clasificar como asilo político? Es una vía, o sea, no es exactamente asilo político
porque tú entrabas por un carril de asilo político cuando pedías el parol, pero después te salías y te acogías a esta ley de ajuste cubano, pero era una ley expedita de obtener la residencia, pero por las situaciones que tenía el país. Eso lo sabe todo el mundo allá. Entonces, no es posible, o sea, realmente en principio es una violación que usted se acoja a esta ley, usted aplique, tenga su residencia y que a los 3 días usted esté viajando ida y regreso permanentemente acá al país, incluso en algunos casos ya no solamente por una cuestión familiar, porque uno entiende perfectamente las personas que viajan por cuestiones familiares, pero las personas que viajan acá de vacaciones a divertirse, otras personas vienen incluso a presumir que si tienen, o sea, yo creo que eso tiene que parar y es importante que haya en ese sentido ese peso moral. Entonces, en el caso de gente de zona, que evidentemente son individuos que están colaborando y están dóciles al régimen y entonces vienen acá, cantan, se prestan para todo este show. De hecho, en el concierto aquel cuando Laura Pausini, se llama la cantante italiana, ahí se apareció Díaz-Canel y ellos... No es la primera vez. Y ellos le rindieron pleitesías y todo este asunto. Bueno, no es posible que estos individuos estén yendo y viniendo y entonces apliquen a una ley o usaron una ley que tiene que ver con el exilio que apareció y se implantó a través de los esfuerzos del exilio por la situación política que existe en el país. Entonces aquí hay una incoherencia que evidentemente tiene que terminar, y me parece que en ese sentido sí es importante que todas estas acciones funcionen, pero no solamente con ellos, sino con otro grupo de personas que abusan completamente de esta ley, de las posibilidades que han tenido en Estados Unidos como refugiados, ¿no? Oye, tenemos que movernos rápido porque hay cantidad de preguntas y comentarios interesantes. Vamos. Mercedes Perdigón dice, ¿qué estatura política puede haber para proponer, por ejemplo, a Otaola para Radio Martí? Bueno, imagínate tú, Mercedes, yo pienso que yo pienso que hay algo de interesante en esa situación y les voy a decir qué cosa. Si la gente está pidiendo que alguien que tiene un show de esta característica, que como he dicho muchas veces, ese tipo de show va a existir en cualquier país democrático, ese tipo de show existen, pero la gente define muy bien qué es ese tipo de show y qué cosa es un activista político, qué cosa es... o sea, precisamente es un activista político, un show que tiene que ver con la política, que trata de crear estados de opinión en este tema. O sea, la gente define bien qué cosa es qué cosas son esos dos tipos de show. Pero cuando un grupo de gente está mirando en ese tipo de show, en la persona que está llevando ese tipo de show, un posible candidato para algo como Radio Martí, honestamente a mí me dice que hay algo que está faltando en la comunidad. Yo creo que están faltando voces que tengan un impacto, que puedan llegar a grandes grupos y que muestren claramente qué cosa es el show y qué cosa es la política. Yo creo que eso es un buen tema para discutir, es un buen tema para que se debata dentro de la comunidad cubanoamericana, porque quizás debido al cansancio estas cosas se han quedado a un lado, pero en este momento es importante que se delimite perfectamente bien esto. Yo les puedo decir y lo repito, y lo he dicho varias veces, para mí realmente fue penoso ver cuando Otaola mintió abiertamente y dijo en uno de sus programas que yo era de los opositores que menos arrestaban, que la seguridad del Estado apenas me tocaba. Todo el mundo sabe que eso es falso. Él dijo eso. Y que sin embargo haya personas que estén diciendo que alguien que miente de esa forma puede ocupar un puesto federal. Realmente hay que ver también en qué magnitud ocurre, pero a mí sí me parece que es importante que en la comunidad quede claro cuáles son los roles que les toca jugar a cada persona. Ulises Hidalgo dice, y que viene a colación con esto, habemos muchos exprisioneros políticos muy molestos con este señor Alex Otaola por esas promociones del régimen y creemos que eso no está correcto. Hay mucho dolor y no debería prestarse para ese juego de engordar más a ese régimen. Pero Ulises, yo pienso en ese sentido que la voz de usted entonces tiene que sentirse. O sea, yo te quería decir, precisamente que hayan propuesto a Otaola y que haya incluso una campaña para que él ocupe ese cargo de alguna manera, porque es la duda de varias personas, no indica que hay también un vacío de liderazgo en el exilio. Lo que acabo de decir, sí. Yo pienso que las voces que hay en el exilio, que están en el terreno político, en el campo político, tienen que hacerse oír más. Hay grupos que la interacción principalmente es con una generación del exilio,
pero hay nuevas generaciones que han ido llegando que no tienen un contacto con esos actores políticos. Y eso me parece que es un vacío importante que hay que buscar y llenar. Y en ese sentido también muchas veces la queja nuestra desde acá, desde el interior, ha sido que las voces nuestras que se pudieran potenciar también en el exilio, que pudiera haber un rebote hacia acá para buscar más divulgación, ese trabajo no se está haciendo. Y yo creo que el no hacer ese trabajo crea ese tipo de vacío y entonces aparecen este tipo de actores. A mí me parece que es algo para tomar en cuenta, es algo para el debate y ojalá Ulises, ojalá que todos los actores que ustedes que están por allá empiecen a mover más esta opinión, quizás a cuestionar a mismos periodistas. O sea, creo que es el momento de mover todo esto. Juan Carlos Herrera Costa dice: hermano, reitero, porque lo vivo en el día a día, en el exilio existe un vacío de liderazgo, no existe un líder visible que atraiga a los exiliados, y esa es la piedra en el zapato. Bueno, yo creo, Juan Carlos, ahí no termina. Él plantea que espérate, que esto se me va. No existe un líder visible que atraiga a los exiliados, y esa es la piedra en el zapato, y los pocos líderes del exilio, como el Directorio Democrático Cubano, crean líderes dentro de la isla para que cumplan su agenda. Yo creo, Juan Carlos, que un poco relacionado con lo que venía diciendo anteriormente, es importante que la comunidad se active en este momento. Me parece que si bien en otros momentos era posible, por el mismo escenario, el lentecido, no pasaban muchas cosas, había como un adormecimiento. A mí me parece que ahora es muy importante que se active bien el exilio y que los actores se activen y la opinión pública para poner presión en algo que realmente se vislumbra. O sea, la crisis profunda en la que estamos ahora mismo y que se va a seguir acrecentando obliga a que haya más activismo de nosotros aquí al interior de la isla y de ustedes allá. O sea, eso tiene que ocurrir. García Cid Alexei dice: solo Dios libera a los pueblos, no te escucho poner a Dios en la batalla. Bueno, yo pienso que yo en lo particular, García Cid, no practico ninguna religión, sí creo en Dios y de hecho mi estancia acá y enfrentarme a un régimen de esta magnitud que viola todos los derechos y que parece invencible, mi visión tiene que ver con que Dios protege y ayuda. De todas formas, no soy religioso, no practico una religión, sí creo en Dios, pero en mi lenguaje, bueno, principalmente me muevo en el terreno de la política, ¿no? Entonces, pero sí, si lees algunos de mis comentarios, en algún momento me vas a ver mencionar a Dios, porque sí creo claramente que existe algo que está por encima de nosotros los seres humanos, y si cada cual le llama como desea, yo no tengo ningún problema y lo llamo Dios, así que... Iliana Ravelo dice: así es, muchos faltantes de medicamentos. Hoy había un hombre que al parecer se desquició y comenzó a apedrear los cristales de una ambulancia. Sí, todavía yo vi la ese situación video. No ha llegado. Yo vi ese video, Iliana, y bueno, es parte... De hecho, ahora todas estas imágenes que están saliendo, que anteriormente no salían, muestran la situación de crisis. En otra época, realmente cuántas imágenes hay del periodo especial, del llamado periodo especial de los años 90, muy pocas, las clásicas que hacían las agencias de prensa extranjeras o alguien con una cámara. Pero ahora a diario están saliendo las imágenes de la crisis, cómo se está agudizando y situaciones de desespero como esta que tú mencionas. Y Liliana Ravelo, en su comentario también dice: los cubanos no tienen cultura política, es por eso que proponen a Otaola. Yo creo, Liliana, que es importante que todo este debate se incremente en la medida que empiece a ocurrir este debate, no solamente a nivel de redes sociales, sino en medios periodísticos y todo. Bueno, la visión será un poco más clara, pero evidentemente hay un gran déficit de debate, de discusión, y sobre todo en las últimas generaciones que han llegado al exilio, que fueron educadas acá en un tipo de régimen, de sistema, donde no se podía cuestionar ni hablar de política, a no ser repetir pioneros por el comunismo, seremos por el Che, viva Fidel y toda esa sarta de estupideces. Pero me parece que de alguna forma las personas y los actores que sí tienen una cultura política, que sí están acostumbrados a participar del escenario político, bueno, tienen que influir, porque de lo contrario, espacio que no se ocupa, espacio que toman otros actores, y evidentemente no es momento para ceder los espacios. Me parece que hay que ser proactivo y salir a buscarlos, ¿no? Mercedes Petión dice: ¿sabes, Antonio, que
que estamos como en un bache. Aún lamentablemente no logramos catapultar a nadie. Es así. Hablando sobre el vacío del que estamos hablando. Bueno, pero Mercedes, hay momentos y momentos. Me parece que en la medida que la situación se vaya haciendo más crítica, bueno, como todo el mundo empieza a activar las baterías, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hay que hacer intentarlo. Ariel Estar dice: lo que hizo Otaola contra Antonio, impulsado por su amiga Ludmila, es la prueba que lo descalifica para cualquier cargo político. De esa misma forma pudo haber sido contra otro opositor. No, Ariel, mira, hay varias cosas. Yo los otros días oí un comentario que él hizo sobre el actual arzobispo de La Habana, que dijo que era responsable de la muerte de unos jóvenes en Camagüey que habían ido a la playa, y después hablando con un amigo mío, con Castor Álvarez de Besa, el sacerdote, que conocía perfectamente lo que había ocurrido, me dijo, no fue eso como ocurrieron las cosas. Entonces me parece, ya he visto en varias ocasiones que esta persona ha mentido abiertamente, y en vez de contestar en un tono serio, se ha ido a toda esta... ha llevado ese debate o esa discusión o esos cuestionamientos al plano del chisme y del bonche y de la... Entonces eso realmente a mí me parece que descalifica a un individuo, y en ese sentido creo, por eso mencionaba que no se pueden dejar huecos. En la medida que en la comunidad deje huecos y no haya una proactividad, bueno, esos huecos los van a ocupar personas que posiblemente no nos gusten, pero que van a estar ahí. Entonces pienso que es importante que en un momento como el que estamos viviendo, las personas que están ahí en el exilio, que tienen inquietudes políticas, que tienen habilidades, empiecen a implicarse un poco más, aunque sea como actores de opinión. Eso creo que es fundamental en este momento, y no dejar esos espacios, porque definitivamente van a ser ocupados, siempre son ocupados, posiblemente por personas que después a nosotros no nos agraden, ¿no? Ahí es donde entra Aileen González Mene, dice: las redes son confusas, hechas a robar una bola, y de momento pareciera como si fuera la realidad o un estado de opinión generalizado. Para mí es otra manipulación esa supuesta propuesta de Otaola. Bueno, las redes, Aileen, son una realidad y hay que asumirlas. Si bien, por ejemplo, vemos casos de políticos, el mismo caso de Trump ha usado las redes para poder sortear los ataques de medios de comunicación ya establecidos, ¿no? Y la omisión de tantas noticias. Exacto, entonces las redes son importantes. En el mismo caso nuestro, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando ahora mismo, pero en otros momentos, realmente agencias extranjeras aquí no cubren absolutamente nada. Hay agencias o portales que tienen una línea política marcada y no quieren cubrir otros puntos. Sabemos perfectamente bien que cuando el deshielo, todo el posicionamiento de nosotros enfrentó problemas para que aparecieran las noticias sobre las acciones, sobre el trabajo nuestro en portales, en internet. Y gracias a Dios que nosotros hacemos audiovisuales, tenemos cierta experiencia en proyectar lo que queremos. Bueno, hemos podido mantenernos, pero eso ha sido un problema, Aileen, mantenido. Y tú lo sabes perfectamente bien. El tema acá es que no se puede, es mi visión, no se puede permitir que de momento, dejar espacios vacíos, que vengan otras personas y después uno quejarse, mira, pasó esto, aquello. No, a mí me parece que al final la queja juega en un momento determinado un papel, pero lo importante es ser proactivo y ocupar los espacios. Entonces, en este punto, me parece que las redes sociales es un terreno vital y un terreno que hay que ocupar y hay que llevar el mensaje. Y que cualquiera puede incidir ahí. Exactamente. Entonces Renzo Renzoli dice: hace falta que cada vez más se compartan estas directas para que llegue a mayor cantidad de personas. Renzo Renzoli, yo le decía a Antonio el otro día, hay 2 millones y tanto, casi 3 millones quizás en el exilio. Esta directa de verdad, y cualquier otro programa que arroje luces, que tenga opiniones responsables y demás, tenga el mayor esparcimiento posible, y ustedes tienen una buena oportunidad y aprovecho también, Claudio, para decir, miren, ahora mismo nosotros hemos tratado de hacerlo también por YouTube. No podemos, se cae la conexión. Ahora mismo ustedes saben que hay días que funciona, otros días no funciona. O sea, hay realmente una gran limitación, y a nosotros realmente hay veces es frustrante ver que con el trabajo que se hacen ciertas cosas acá adentro, uno no pueda tener la divulgación que se necesita. Entonces sí nos ayuda muchísimo toda la divulgación que hagan ustedes, tratar de mostrar todas estas situaciones. O sea, eso es fundamental, y eso de alguna forma quita espacio a actores que realmente no nos gusten, como decimos, actores, yo los llamaría algunos actores espurios, ¿no? También.
Mercedes Petiot dice, es que muchos Antonios no se definen aquí. Con la anhelada unidad he visto que muchos se van con cualquiera. Bueno, yo creo que al final, en la medida que vaya corriendo el tiempo y se vayan viendo los hechos, esa visión de esa gran plataforma o esa gran unidad se va desvaneciendo. Y siempre me gusta usar como ejemplo también lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela, miren ahora mismo, hay un grupo de opositores que están sentados con el régimen de Maduro y están llegando a acuerdos. Entonces, por Dios, siempre en todos estos escenarios, y sobre todo los que están manejados por estos individuos que ya conocemos cómo maniobran y cómo se las calzan, van a aparecer grupos y actores de este tipo. Entonces, lo importante acá es apostar a los grupos, a los actores que uno sienta simpatía, sienta más afinidad, ya sea en lo político, en lo personal, donde sea, y empujar. Lo demás va ocurriendo poco a poco en el camino. Pero lo que sí no se debe hacer es quedarse de brazos cruzados y después quejarse, porque después la queja no tiene sentido. Bueno, nada, hasta ahora Ileana Ravelo dándonos felicidades y gracias por la respuesta que hemos dado. Bueno, ya, yo creo que básicamente posiblemente vamos en breve, posiblemente mañana nos vemos en un cambio de bola. Queremos hablar sobre todo lo que está pasando también en Naciones Unidas, el tema del embargo que ellos llaman bloqueo, las propiedades, o sea, hay varios temas importantes para tocar y por supuesto todo esto también que hemos hablado hoy puede seguir en el tintero en la medida que ustedes lo pregunten, ¿no? Pero bueno, les agradezco, realmente falló YouTube, pero pudimos comunicarnos por acá por Facebook, ¿no? Entonces no sé si hay algo más ahí o... ¿Ya? Bueno, hasta ahora. Bueno, gracias entonces, buenas noches y nos vemos mañana. Seguimos con cambio de bola y bueno, compartan y seguimos acá en la batalla. Buenas noches entonces.